aprendiendo juntos, veníamos hablando de cómo la maldad de la tierra se había elevado tanto que Dios dijo: voy a enviar el diluvio para terminar con esa maldad de la tierra, pero al mismo tiempo mostró misericordia porque pudiendo haber matado absolutamente a todos, ¿a quién dejó? Dejó a Noé y su familia, les da una nueva oportunidad, nuevas reglas, nuevos límites, pero nuevamente vemos que la historia se repite. Hermanos, la historia de nuestro pecado constantemente se está repitiendo, siempre es lo mismo, no entendemos, seguimos con la misma naturaleza pecaminosa y por lo tanto aún después del diluvio, nuestra pecaminosidad ahí está, nuestra naturaleza pecaminosa ahí está. Vimos la semana pasada en el capítulo 10 cómo de dónde vienen todas las naciones que hoy conocemos, incluso muchos nombres de ciudades aquí en la Biblia. Si tú las lees a lo largo de todo el Antiguo Testamento, si empiezas a hacer ese rastreo, llegarías a esta conclusión de que todo viene de los hijos de Noé o la descendencia de los hijos de Noé. Y vamos a ver en el capítulo de hoy, hermanos, no solamente cómo las naciones fueron dispersas por todos lados, pero también ahora las lenguas, los idiomas, de dónde vienen todos los idiomas que tenemos el día de hoy. Yo he titulado el sermón de esta mañana La Torre del Orgullo. La Torre del Orgullo, para los que les gusta tomar notas. Y antes de leer, hermanos, ahí en Génesis, quisiera nada más comenzar con una ilustración. En 1889, yo sé que todos conocen esto que voy a mencionar, Gustavo Eiffel, ya con ese nombre, ¿verdad? Eiffel, construyó la famosa torre en París, la cual es visitada hoy en día por muchísimas personas alrededor del mundo. La construcción de la Torre Eiffel nació como un proyecto para la Exposición Universal de 1889, un evento gigantesco con el que Francia quería celebrar los 100 años de la Revolución Francesa y presumir a todo el mundo lo que eran capaces de hacer, presumir a todo el mundo el poderío industrial. Así que el gobierno del país lanzó un concurso donde podían los ingenieros empezar a construir algunos monumentos, algo que gritara al país y al mundo: miren lo que podemos hacer con el hierro y con las matemáticas. Y se pretendía demostrar, por un lado, la capacidad de la ingeniería moderna, pero además hacer un experimento científico gigante, ya que se usó para probar la resistencia del viento, la electricidad atmosférica y más tarde la radiocomunicación. Pero sobre todo, se creó esta torre para mostrar el poder nacional francés, una torre de 300 metros, era una forma elegante de decir: Francia todavía es una de las grandes potencias del mundo. De hecho, el ingeniero ha hecho algunos puentes que quizá tú has visto en algunas fotografías. De hecho, todos conocemos la Estatua de la Libertad. Este mismo constructor hizo todo el esqueleto, toda la parte interna de esa torre. Algunos empezaron a criticar a Gustavo Eiffel porque decían que lo que él estaba construyendo, esa torre, era un monumento a la arrogancia humana. Pero Eiffel respondió que la construía para la gloria de Francia, no su gloria, sino que la gloria de Francia y el progreso científico, dedicándola al servicio de la humanidad. Y quizá la torre que nosotros vamos a estudiar hoy, hermanos, que estoy seguro que todos han leído acerca de la Torre de Babel, quizá esta historia de la Torre de Babel es ligeramente diferente, porque en la construcción de Babel los humanos sí estaban diciendo: vamos a construirlo para nuestra propia gloria. Y en la Torre Eiffel, en Francia, el ingeniero dijo: es para la gloria de Francia, no mía, sino para la gloria de Francia. Pero en términos generales, hermanos, vamos a la misma conclusión. Aunque este ingeniero de esa torre en París diga: no fue para mí, fue para Francia, todo lo que está detrás de eso es lo mismo. El ser humano está lleno de orgullo y quiere mostrar al mundo lo que yo soy capaz de hacer. Así que vamos a darnos cuenta que todos en alguna manera estamos construyendo nuestra propia torre del orgullo. Quizá algunos se van a recordar del Titanic, ¿verdad que sí? El Titanic fue declarado insumergible. Y era un logro que desafiaría hasta la naturaleza misma, y seguramente muchos llegaron a escuchar esta frase de uno de los empleados cuando dijo: ni siquiera Dios podrá hundir este barco. ¿Te recuerdas de eso? Y todos conocemos cómo terminó la historia, porque hermanos, Dios siempre gana.
Nadie puede contra Dios, Dios siempre gana. Hoy vamos a estudiar el intento humano por alcanzar la gloria y la grandeza fuera de Dios, y eso no es posible. Dios va a descender para hacer algo que usted ya conoce, la confusión de las lenguas. El hombre quiso alcanzar su propia gloria, pero esta le pertenece únicamente a nuestro Dios. Con eso en mente, vaya a Génesis capítulo 11, póngase de pie y lo vamos a hacer como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas. Yo leo un versículo, usted lee el siguiente versículo. También si alguien estuviera por ahí mirando, estamos estudiando Génesis y hoy nos toca el capítulo 11. Lo tienen, Génesis capítulo 11, yo leo el versículo 1 y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Si están leyendo todos, ¿verdad, hermanos? Los que leen en portugués, hoy más que nunca léanlo en portugués porque vamos a hablar de lenguas. Versículo 5, y descendió ahora para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Todos leemos el 9 y dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Oremos. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana y de manera más especial delante de tu palabra. Como cada domingo y como cada vez que nosotros abramos este libro, sabemos que estamos delante de algo tan especial porque es tu misma voz, tu misma palabra, y por lo tanto queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando. Que podamos recordarnos que no se trata de nosotros, que no son nuestras palabras, sino que es tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros, que a veces nosotros como predicadores podemos sentirnos débiles o incluso a veces inseguros con lo que vamos a hablar, miedos, pero qué bueno es refrescarnos con esta verdad, de que no se trata de nuestra inútil fuerza. Nosotros solamente somos instrumentos que tú vas a usar para tu honra y tu gloria, y te pedimos que en este momento eso sea pasando y que seas tú hablando a mi vida y a la vida de mis hermanos, y que hoy podamos salir tan edificados para poder ir allá afuera y ponerlo en la práctica. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra y gracias por los hermanos que están aquí presentes. Todo lo ponemos en tus benditas manos, que todo sea para tu honra y tu gloria, y te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Muy bien, hermanos. Hay 3 puntos que quisiera, como siempre, para simplificarlo, 3 partes, 3 secciones, 3 puntos que quisiera compartir con ustedes. La primera es un proyecto con cimientos en el ego, porque es lo que van a estar haciendo estas personas que vamos a estudiar hoy. Un proyecto donde se olvidaron de Dios y el objetivo era su propia gloria. Quizá, no sé cómo todavía has leído esta historia de la Torre de Babel, pero básicamente es lo que están haciendo, un proyecto con cimientos en el ego. En segundo lugar, vamos a mirar cómo Dios derrumba la torre del orgullo. Dios va a llevar a cabo sus planes sí o sí. Si tiene que arrasar con la humanidad, lo va a hacer, porque todo es para su honra y su gloria. Y por último, vamos a ver la dispersión de esas lenguas, que al final terminó revelándonos quién es el verdadero Señor de señores, revela el verdadero señorío. Toda la diversidad de las lenguas, hermanos, comenzó en Babel. Hoy tú te puedes preguntar eso, ¿no? ¿De dónde vienen tantos idiomas? Creo que dijimos la semana pasada que hay más de 7,000 idiomas, y si contamos
Las divisiones o dialectos pasa más de 10,000. ¿De dónde vino todo eso? Todo comenzó aquí en Babel, pero también quisiera que tú notaras, antes de empezar el sermón, quisiera que tú notaras que eso no va a ser el propósito principal de Génesis 11, ¿verdad? Lo vamos a mencionar y es una verdad de que todos los lenguajes que tenemos hoy, todos los idiomas, tienen su comienzo ahí en Babel. Es una verdad, pero ese no es el propósito principal de Génesis 11. No es lo que yo quiero que te lleves, no quiero que tú al salir de esa iglesia, de esa puerta digas, bueno, pues hoy aprendimos que todas las lenguas vienen de Babel. Hay algo más. El pasaje de Génesis 11 nos está revelando, hermanos, el corazón orgulloso del ser humano. Nos está revelando el corazón soberbio del ser humano, el cual está construyendo la torre de su propio fracaso. Y por otro lado, hermanos, se nos va a revelar la grandeza de nuestro Dios, quien desciende para confundir las lenguas. Y al dispersarse todas las lenguas, adivine qué, pues el evangelio va a empezar a salir por todas las lenguas, todas las naciones, y al final de cuentas, como lo hemos dicho, Él gana y Él hace sus propósitos divinos. Así que el primer punto de esta mañana es un proyecto con cimientos en el ego. Un proyecto con cimientos en el ego. Y voy a leer nuevamente los primeros dos versículos. Génesis 11, 1 y 2. ¿Lo tiene ahí, hermano? ¿Alguien lo tiene? Muy bien. 1 y 2. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Este pasaje comienza hablándonos de toda la tierra. ¿Cuál toda la tierra? Bueno, esa expresión de toda la tierra podemos concluir que se refiere a Noé y su descendencia, toda la familia de Noé. El capítulo 10 nos habla de alrededor de 70 naciones. A eso se refiere la expresión de toda la tierra. Tenían una sola lengua. En el original dice eran de un mismo labio. Así dice en el hebreo que eran de un mismo labio, pero obviamente para referirse a lo mismo, ¿verdad? Que era un solo idioma. Dice que después salieron del monte de Ararat, donde a lo largo de la historia se ha creído que quizá ahí estaba o terminó quedando ahí enterrada el arca de Noé, no lo sabemos. Dice seguramente que estuvieron explorando varios territorios hasta que miraron una zona buena para asentarse ahí, una zona fértil en el área de Mesopotamia, que en la Biblia lo está llamando en su texto, si lo mira ahí, como Sinar, que hoy en día sería Irak. Así que después de esto vamos a ver, hermanos, en los próximos versículos, que ellos no querían ser dispersados. Y alguien pudiera decir, pero ¿qué no es algo bueno? Mira, qué bueno, vemos aquí todas estas personas en unidad, porque no querían ser dispersados. Como si, voy a poner un ejemplo quizá muy sencillo, pero como si alguien dijera, yo voy a estar en contra de la voluntad de Dios, pero no quiero ir solo, me quiero llevar a varios. A ver quién quiere venir conmigo, ya somos 2, ya somos 5. ¡Oh, qué unidad! Estamos en contra de la voluntad de Dios, pero mira, qué unidad. Los 5 estamos en la misma página. No es la unidad bíblica, y es lo que está pasando ahí, de que sí, mira su unidad, porque dice que ellos no querían ser dispersados, pero realmente lo que estaba pasando, hermanos, es que ellos estaban alimentando su ego, estaban construyendo, dice el texto, no nada más la torre, dice que construyeron una ciudad y construyeron una torre. En otras palabras, estaban construyendo su propio reino. Todos conocemos lo que es un monumento, ¿verdad? Que sí, hemos visto diferentes tipos de monumentos. A veces hemos hablado de un monumento de algún deportista, este basquetbolista llamado Michael Jordan, quizá para la mayoría el mejor basquetbolista de la historia, y ahí en Chicago tiene esa estatua enorme. No creo que haya sido él el que construyó esa estatua, pero me imagino que si él camina por ahí, se le ha de levantar un poquito el ego. Ese soy yo. Ahí queda una muestra de todo lo que yo he hecho, una muestra de todo lo que yo he logrado. Hay diferentes formas de monumentos. El hombre se siente más esponjado por tener un monumento grande que todos alrededor pueden contemplar. Mira lo que ellos están planificando en su mente, pero también en su corazón, porque todo nace del corazón. Mira los versículos 3 y 4, y dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con el fuego. Que de hecho, hermanos, esa frasecita de hagamos ladrillo y cozámoslo con el fuego,
Ellos estaban haciendo lo que fuera necesario. Si tenían que ir a fabricar ladrillo es trabajo extra, pero te está resaltando ese orgullo de ellos que estaban dispuestos a hacer lo que fuera. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, mira lo que ellos planificaron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Y luego dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En el texto que nosotros leímos hace un momento, hermanos, dice que la palabra Babel significa confusión, y así lo entendían los judíos cuando volvían a leer estos pasajes. Así lo hemos entendido nosotros, que significa confusión. Pero Babel, en sus términos, en su contexto, en su tiempo, Babel significa la puerta de los dioses. La puerta de los dioses. Y esta construcción, hermanos, era como lo que hoy conocemos como el sigurat, como un sigurat, que es un tipo de pirámide con diferentes niveles. Si no se alcanza a ver lo que dice, no se preocupe. Yo creo que incluso tenemos algún tipo de pirámides similares en nuestros países, ¿verdad que sí? Donde se mira como un tipo de nivel, otro nivel, y va creciendo, va creciendo. Y supuestamente era lo que los dioses usaban para viajar de un reino a otro. Ahí se establecían mientras después planificaban otro viaje a otro reino. Así que este tipo de construcción, hermanos, tenía esa parte arriba, que era como un cuartito en la parte de arriba, que incluso tenía agua, donde podían ahí saciarse, tomar agua y descansar. Quizá era algo muy similar lo que ellos estaban tratando de construir. Nota el versículo 4, nuevamente, dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, que ni siquiera dice edifiquemos, sino que dice edifiquémonos, que pone más énfasis todavía en lo personal, en el egocentrismo. Ellos estaban construyendo a sí mismos un monumento de su propio orgullo, y en cierta manera, hermanos, lo que estaban haciendo era ir en contra de los perfectos planes de Dios para la humanidad. Hermanos, no hay fuerza, no hay gobierno, no hay movimiento, no hay nación, no hay imperio, no hay nada ni nadie que pueda frustrar los planes divinos de un Dios soberano. Él va a llevar a cabo esos planes sí o sí, y nada se puede meter en medio de su camino. Él va a llevar a cabo su perfecta y divina voluntad para su propia gloria. El único que puede darse la gloria a sí mismo es Dios, y Él no comparte su gloria con nadie. Ahora, eso no significa obviamente que construir algo fuera malo. De hecho, es lo que vamos a ver a lo largo de toda la historia. De eso se tratan los imperios, construían cosas. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Una vez más, hermanos, la actitud de soberbia, el orgullo y el estar haciendo planes fuera de la voluntad de nuestro Dios. Están excluyendo a Dios de sus planes. ¿Y cuántas veces no haremos nosotros lo mismo, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros no habremos excluido a Dios de nuestros planes? Si decimos, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, para este mes tengo esta meta, no se diga ahorita que se va a terminar el año, esas son mis resoluciones, y para cierto día esos son mis planes, y la pregunta es, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios en tus planes? ¿Dónde está Dios en tus sueños? Las cosas que tú quieres alcanzar, porque tener metas no es el problema es olvidarnos de Dios y construir nuestra propia torre de orgullo. Lee nuevamente el versículo 4, dice, cuya cúspide llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y no es, obviamente, para pensarlo de manera literal, ¿verdad? No se va a imaginar que la torre ya estaba topando allá al tercer cielo y le estábamos quitando espacio a Dios, ¿verdad? Hay una película muy conocida que se llama Jack and the Beanstalk. Juan, no sé si es la traducción correcta, ¿verdad? Y las habichuelas mágicas. La hemos visto quizá en alguna caricatura, ¿no? sé si han visto un arbolito que va creciendo de un frijolito y que llega hasta el cielo, hasta se sube y se encuentra con un gigante por allá y puede descender. No es esa la idea, obviamente, pero sí nos está mostrando lo interno, sí nos está mostrando lo que hay en el corazón del hombre, y por eso se expresa el texto de esta manera, cuya cúspide llegue al cielo. Hermanos, eso es literalmente ponerse al tú por tú contra Dios. Por eso la expresión el cielo, cuya cúspide llegue hasta el cielo, es ponerse los guantes para pelear nada más y menos el ser humano contra Dios. ¿Te estás dando cuenta de lo terrible que es
No sé cómo habíamos entendido esto, no es, pero ¿qué tiene de mal una construcción de una torre? Es ponerse los guantes para luchar ser humano contra el Creador. Esta frasecita de cuya cúspide llegue al cielo, te da la idea de llegar hacia arriba, te da la idea de estar por encima, te da la idea de estar igual a Dios. Ese tipo de frases que te recuerdan. ¿Quién decía, subiré? ¿Quién decía, voy a estar allá encima, voy a destronar a algo? Eso era lo que vemos en Isaías, que hace una referencia a la actitud de Lucifer. Y si quieren nada más escuchar, Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. Lo voy a leer. Isaías 14 dice el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, porque todo comienza del corazón, subiré ¿a dónde? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mira la actitud que tenía, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Eso de sentarse da la idea de reinar en un trono. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Note las frases: subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré, subiré, seré semejante al Altísimo. Esta es la actitud que están teniendo los descendientes de Noé en el capítulo 11 de Génesis. Están muy confiados en sus propias fuerzas, están muy confiados en su trono, están muy confiados en su ciudad, están confiados en su torre, como un muro, como un escudo, listos para pelear contra Dios. Así están los constructores. Imagínate que está la construcción, ahí están los albañiles y están los constructores con esta actitud de orgullo. Ahora, sabemos que en el siguiente capítulo, hermanos, Dios le va a prometer una tierra a Abraham, y vamos a hablar de eso mucho más adelante. Aunque nosotros no alcanzamos a leer esto en Génesis, todos sabemos que Dios le prometió algo a Abraham, una tierra, la tierra de Canaán. Ese cumplimiento quizá no lo vemos en este libro. Tú sigues leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y en Josué se mira de manera literal cómo el pueblo de Israel va y da vueltas. ¿A dónde, hermanos? En el mall. ¿A dónde dio vueltas? A los muros de Jericó. Hay mucha relación en eso. Muros de Jericó, una ciudad que se siente segura porque tiene unos muros que se creen que eran bastante altos. Y ahí estamos viendo de manera literal lo que se prometió a Abraham. Aquí con Josué está liderando para que entonces puedan conquistar a esas ciudades, comenzando con Jericó. Y quiero que tú notes algo, hermano. Si tienes tu Biblia, si puedes ir a Deuteronomio capítulo 1, versículo 28, y quiero que veamos un detalle aquí. Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. Deuteronomio se considera como una segunda ley. Moisés le está dando la misma ley a una segunda generación de los israelitas. Y dice Deuteronomio 1:28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allá los hijos de Acán. Si te recuerdas, habla de la historia de los espías que fueron enviados. 10 de ellos regresaron como muy cobardes. Ese es el contexto, y por eso lo vuelvo a leer. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y en el hebreo, hermanos, esta expresión que vemos aquí, amuralladas hasta el cielo, es exactamente la misma frase, palabra, la misma idea que encontramos allá en Génesis capítulo 11. La idea en ambos casos es que los muros o las ciudades serían invencibles porque su altura llegaba hasta el cielo. Así como esas murallas de Jericó, así se sentían los seres humanos, tan protegidos, tan seguros, tan fuertes por esos muros que son tan altos. La misma idea la tenemos en la Torre de Babel. Vamos a construir algo que sea tan alto para sentirnos tan seguros de nosotros mismos. Ahora, si regresas ahí a Génesis 11,
Dice el texto nuevamente, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. No sé si te suena algo conocido con esta expresión de y hagámonos un nombre. En Génesis 1:26, ¿quién dijo hagamos al hombre a nuestra imagen? El Dios Trino, ¿verdad? El Dios Trino está hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es el Dios Trino hablando. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Dios que nosotros adoramos, en el cual creemos, está diciendo, hagamos al hombre. Por lo tanto, ¿quién es el creador del universo, hermanos? ¿Quién es el creador del cielo y de la tierra? ¿Quién dijo, hagamos al hombre? ¿Quién dijo no es bueno que el hombre esté solo? ¿Quién creó absolutamente todas las cosas que nosotros vemos el día de hoy? Dios. Yo creo que el mensaje es claro de que Dios es el creador de todas las cosas y todas las cosas existen por la palabra de su poder. Pero en Génesis 1:4 es la criatura la que se está atreviendo a decir hagámonos un nombre. Y no es una frase cualquiera, hermanos. No es algo tan sencillo. Quiero que te des cuenta que el ser humano se está poniendo al nivel de un creador. Está tratando de formar su propia identidad, su propósito y hace las cosas para su propia gloria. Todo eso está chocando con la verdad de Dios. Eso es rechazar a Dios. Eso es no depender de Dios. Es decir, yo puedo solo. Yo me mando solo. En México existe la frase de solo mis chicharrones truena. No sé cómo sea en sus países. Yo me mando solo. Yo puedo solo. La canción secular dice, no tengo trono, ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo Él. Mire cuántos mundanos hay aquí. Pero en Babel, yo creo que el hombre está peor, porque está diciendo, yo me voy a construir mi trono, yo me voy a construir mi reino porque soy el verdadero rey. En Babel literalmente están diciendo, hagámonos un nombre. No sea que seamos esparcidos. Por eso decía, no es una unidad sana. Oh, qué bueno que estamos juntos. Ellos están diciendo con toda conciencia, en sus 5 sentidos, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dios tiene que llevar a cabo sus planes. Él sabe que un día de entre tantas naciones y lenguas, como lo hemos dicho, Él va a trazar un linaje que va a ir a dar a la persona de Jesucristo. Pregunta sencilla, ¿para qué fue creado el ser humano? En términos simples o cortos, ¿fue creado para la gloria de Dios? ¿Cuál era el mandato divino que vimos a lo largo de estos pasajes en Génesis? Decía, fructificad y multiplicaos. Se lo dijo a Adán y se lo repitió ¿a quién, hermanos? A Noé en Génesis capítulo 9, versículo 1, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese es el propósito de Dios, llenen la tierra. Pero aquí estamos viendo un grupo que está diciendo, no ellos por allá, nosotros hagamos nuestro propio reino. Date cuenta que ese es el mensaje. John Piper dijo, la voluntad de Dios para el hombre no es que encuentre gozo al ser adorado a sí mismo, sino que encuentre gozo al adorarle a Él. Pero a veces parece que nos da más gozo adorarnos a nosotros mismos y perseguir nuestra propia gloria. ¿Sabes? No necesitamos construir una torre literalmente para demostrar nuestro orgullo como seres caídos, un corazón pecaminoso, en un mundo caído, hermanos, una sociedad llena de orgullo, lo vemos a diario. El machismo se demuestra cuando el hombre dice, aquí mando yo. El feminismo se demuestra cuando la mujer dice, yo no fui formada para andar siendo ayuda idónea de nadie. Una lucha, uno contra el otro, nos florece el orgullo. Y en la iglesia pasará eso, hermanos. Las personas que luchan por un puesto, aunque despistadamente, los hermanos que quizá envidian lo que está pasando con otro o envidian las posiciones del otro, aunque nadie dice nada. Quizá a algunos no les gusta servir en áreas donde no son vistos. No es que yo quiero servir donde yo sea visto. Y peligrosamente muchos podemos estar sirviendo a Dios supuestamente para su gloria, pero realmente, hermanos, estamos haciendo lo mismo. Estamos en un proyecto silencioso donde nosotros estamos construyendo nuestra propia torre de orgullo. Eso no se puede quedar así. Dios tiene que juzgar el pecado y es lo que va ahora a enseñarnos el segundo punto. El segundo punto es, Dios derrumba la torre del orgullo. Como que esos mensajes no nos gustan mucho. ¿Alguien dice amén, hermanos?
Muchos han trabajado aquí, hermanos, y tienen algún patrón. El dueño de la casa, vamos a decirlo así, el dueño del dinero. No creo que eres tú dándole las órdenes a tu patrón. A lo mejor le puedes aconsejar algo, ¿verdad? De pronto se le anda zafando un tornillo y tú le quieres dar un simple consejo hasta ahí. Pero no creo que seas tú el que le está dando las instrucciones en todo. No, jefe, fíjese que usted está mal. No sé qué le pasa, así no se hacen las cosas. Usted debería incluso hasta manejar su dinero así. Es más, ya ni compre casas. Yo le voy a decir lo que tiene que hacer con su dinero. No, no se acostumbra eso. Para nada. Y aquí vamos a ver lo que Dios, el jefe de la casa, va a venir a supervisar. Va a venir a inspeccionar a ver qué andarán haciendo estos albañiles, constructores. Mira lo que dice el versículo 5 al 7. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, dijo Dios, he aquí el pueblo es uno. Hay una unidad que no siempre es saludable y todos esos tienen un solo lenguaje, un solo idioma. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Cómo comienza el texto que acabo de leer, hermanos? El versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y para ver la torre que andaban construyendo las hormiguitas allá abajo. Descendió. ¿No es acaso Dios omnipresente? ¿Y qué significa que Dios es omnipresente? Que Él está en todo lugar, pero aquí el texto comienza diciendo que descendió Jehová. Obviamente que Él está en todo lugar, tampoco es una figura para imaginarnos a Dios así asomándose para abajo, no, es un juego de palabras que solamente está resaltando, por un lado, de que Dios va a tomar acción. Agárrense porque hemos hecho una ensalada de orgullo y ahí viene el jefe. Y Él tiene que castigar y juzgar el orgullo. Pero también esa palabrita de descendió, hermanos, está resaltando la grandeza de Dios al lado de nuestra pequeñez. De hecho, la palabra descendió, hermanos, nos está mostrando que quizá el hombre no había llegado tan lejos o tan alto como él piensa o como él se mira con esos ojos humanos nada más. O dicho de otra forma, el ser humano no es tan grande como él piensa. ¿Cómo miramos nosotros las hormiguitas? Si las alcanzamos a ver, bueno, los chaparritos no se da, pero los que estamos un poquito más altos, vemos unas hormiguitas diminutas. Y esta frase está haciendo eso, mostrándonos, revelándonos la distancia, lo hemos hablado anteriormente, ¿verdad? El abismo que existe en el Creador o entre el Creador y sus criaturas. Dios tiene que descender para mirar qué están haciendo. Él lo conoce todo, omnisciente, Él lo sabe todo. Sabe las intenciones del corazón, pero repito, es solamente un juego de palabras para resaltar la diferencia que hay entre nosotros y el Creador. El salmista dijo en Salmo 113, 5 y 6, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas? Y dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Es como un tipo de lenguaje poético para decir qué glorioso es nuestro Dios, qué majestuoso, qué grande. Él se siente en su trono, se siente en las alturas. Dice que se humilla nada más para mirar el cielo y la tierra, son una humillación. El ser humano estaba construyendo una torre para llegar, ya lo dijimos, lo más alto. Pero el sentido teológico de esto dijimos que está mostrando su soberbia y al mismo tiempo su pequeñez delante del Dios Todopoderoso. Y tarde o temprano Dios iba a tumbar ese proyecto de soberbia. Dios te va a hacer entender por las buenas o por las malas de que en este mundo Él manda. En este universo Él manda. Que en este universo el que reina y gobierna con poder es Él. Y nosotros no somos nadie para frustrar sus gloriosos planes. Dice Daniel 4:35, mientras vas para allá, Daniel 4:35, alguien pronunció estas palabras: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Si un esposo, una esposa, un hijo anda haciendo algo que no era de esa manera, y tú, ¿qué andas haciendo? No somos nadie para decirle a Dios, cuestionarlo y decirle, ¿qué haces? ¿Quién dijo estas palabras?
Nada más y menos que Nabucodonosor, que quizá no nos hubiéramos imaginado a él decir estas palabras. Una persona que cuando piensas en ese nombre, Nabucodonosor, quizás estás pensando en un rey arrogante, pero una vez más, cuando Dios quiere lo tumba porque lo tumba. Así que lo más interesante es eso, hermanos. Todo el contexto de Daniel 4 nos habla de este rey que estaba en la cima del mundo, cuando el imperio de Babilonia estaba en lo más alto con toda la fuerza y Dios lo tiene que tumbar primero para restaurarlo. Nabucodonosor estaba inflado en soberbia, estaba inflado en orgullo, en todo su imperio. Él miraba a Babilonia y se daba gloria a sí mismo. Y esta arrogancia lo lleva a un juicio divino anticipado por un sueño inquietante. El sueño que tuvo este rey era un árbol talado por orden celestial, y Daniel tiene la tarea de explicarle eso al rey. Le dice que ese árbol es él mismo y que si no se humilla será reducido a una condición casi animal. Si alguien le está diciendo a Nabucodonosor, oye, tu sueño significa que tú eres ese árbol y que si no te humillas vas a ser aplastado. Quizá este rey diría, ¿quién te crees tú para venir a decirme eso a mí, al rey? Una vez más, ¿no ves mi ciudad, mis muros altos que llegan hasta el cielo? ¿Quién te crees tú? Y el rey al principio ignoró la advertencia, el juicio, y en un giro dramático su mente se quiebra y vive apartado y despojado de su dignidad. Y entonces después, hermanos, Nabucodonosor va a entender que reino hay uno solo. ¿Cuál es ese reino? El reino de Dios. Va a entender que Dios de dioses hay uno solo, Rey de reyes hay uno solo, Señor de señores hay uno solo. Ahora, con eso en mente, ve a Daniel, hermanos, porque es interesante ver en Daniel experimentando eso. Daniel 4, versículos 34 y 35 dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo, ya cuando él se había arrepentido, y dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Sigue leyendo conmigo el 36 y el 37. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Por qué? Porque ahora está en Dios, no porque la grandeza es mala, ahora tiene grandeza, pero incluso dice, me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico mi nombre. No dice eso, ¿verdad? Alabo, engrandezco y glorifico ¿a quién? Al Rey del cielo, por todas sus obras, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Regresemos a Génesis. Y ahora nota el versículo 5, que Dios, estamos diciendo que él descendió para mirar la construcción de los hijos de los hombres, que de hecho es una buena frase para reflexionar. Él vino para supervisar lo que estaban haciendo los hijos de los hombres. Somos todos nosotros también, en un sentido somos los hijos de los hombres, descendientes de Adán. Así como tú y yo somos portadores de la imagen de Dios, tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. No se nos olvide que a causa del pecado también somos diseñados a imagen del mismo Adán. Eso lo dice Génesis 5:3, cuando él tuvo a su hijo, y este Set fue ahora creado a imagen y semejanza de Adán, una figura que nos enseña que nosotros hasta el día de hoy tenemos esta naturaleza pecaminosa. Después dice el versículo 7, descendamos y confundamos. Sencillo, ¿verdad? ¿Por qué en plural? Sabemos que está haciendo referencia a la Trinidad, un Dios relacional. Está planificando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Descendamos y confundamos. En el capítulo 1, el Dios Trino dijo, hagamos conforme a nuestra semejanza. Ahora el mismo Dios Trino está diciendo, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ya no puedan avanzar con su plan. ¿Te puedes imaginar eso por un momentito, hermano?
Ellos están construyendo, pásame un ladrillo, ahí se van entendiendo entre ellos. Y ahora el dueño de la casa, el dueño de los bienes que viene a supervisar aquí a los albañiles, está planeando algo también. Aquí todavía no se lleva a cabo, eso va a ser en el tercer punto, pero ya está hablando Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ya no puedan avanzar con esa construcción, con esa remodelación o lo que anden haciendo, para que ya no entienda lo que está hablando su compañero. En las ciudades grandes es muy popular ver esto. Nosotros venimos de Houston, yo sé que hay personas que han venido de California, no sé si hay gente que ha estado en Nueva York. ¿Verdad que es muy normal que si vas en los centros comerciales tú vas caminando y pasa alguien hablando en francés? Y ahí mismo pasó alguien hablando en ruso, quién sabe qué dirán. A lo mejor te están diciendo Dios te bendiga, pero suena muy tosco. Pasa un italiano y tú hablando el español, el portugués. Es muy normal ver toda esa diversidad de las lenguas, que dijimos, todo comenzó ¿dónde, hermanos? Aquí en Babel. Imagínate la escena, están todos trabajando, todos entienden, y de pronto viene el patrón, el jefe, los va a agarrar la migra, hermanos. Y alguien les anuncia, la migra, y empiezan todos como hormiguitas corriendo, topándose unos con otros, y aquí viene esa dispersión. Aquí viene esa dispersión de tantas hormiguitas que va a revelar quién manda realmente, va a revelar el verdadero señorío. Y aquí Dios, hermanos, velo desde esta perspectiva. No solamente podemos decir juicio, es exactamente lo mismo que el tema del diluvio. Dios está juzgando, pero también está mostrando misericordia. Porque ¿dónde estaría la maldad de la tierra si Dios no hubiera detenido su maldad? Aquí es algo parecido, está juzgando y al mismo tiempo está revelando parte de su carácter, que es su misericordia al detener eso y llevarlo para algo bueno. De la manera que sea, Dios lo iba a cumplir. Y se van a extender, repito, no solamente naciones, sino lenguas, porque por ahí vamos a hablar entonces del Evangelio de Jesucristo. Así que tercer punto, la dispersión que revela el verdadero señorío. Y luego leo los versículos 8 y 9 y dice así porque ya lo planificó el Dios Trino, los esparció, hay una división, Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar. Es interesante que lo tuvieron que dejar porque ya no se entienden cómo se van a dar instrucciones unos a otros. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que significa confusión, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Nota esa frase al final, y desde ahí los esparció sobre toda la tierra. Dios desea la multiplicación de las naciones, es parte de su plan, porque hemos dicho que las naciones van a promover el evangelio. Y de entre tantas naciones Dios va a elegir a su pueblo, y de su pueblo elegido va a venir el linaje, como lo repetimos constantemente, para que venga entonces Cristo. Pareciera, dijeran algunos, pareciera que Dios no quiere el éxito del hombre. Pareciera como si Dios se opone a que podamos lograr algo. Pareciera que Dios no quiere que el hombre florezca, no quiere que el hombre avance. Incluso alguien pudiera decir, aquí yo veo un Dios soberbio. Y luego, como el Antiguo Testamento dice que Dios no comparte su gloria con nadie y está aquí peleando con el hombre, ¿qué está pasando con Dios? Obviamente que eso no es lo que el texto nos está diciendo, no es lo que el texto significa. No es que Dios no quiera usar a los seres humanos como instrumentos, no es que Dios no quiera bendecir a sus hijos o permitirles cosas, es que el ser humano tiene que entender que las cosas van a suceder bajo los términos de Dios. Él es el creador, Él es el patrón, Él es el jefe, Él es el que manda. Y de hecho, lo dijimos también la semana pasada, que solamente con darle vuelta ahí a Génesis capítulo 12, ¿con qué nos íbamos a topar? Con el llamado de Abraham, ¿cierto? Vamos a leerlo rapidito, Génesis 12, para refrescarlo, yo sé que lo conocemos. Versículos 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, que parece lo que estaban construyendo allá en la Torre de Babel. Aquí está diciendo, y haré.
¿Quién está hablando? Dios le está diciendo a Abraham, le está entregando algo que los otros estaban queriendo hacer por su propia cuenta. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y dice, y engrandeceré tu nombre. Aquellos allá tratando de engrandecer su propio nombre, y resulta que por gracia Dios le está diciendo a Abraham, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las cosas se hacen como Dios manda, como Él dice. Es lo que estaban perdiéndose aquí este grupo. Una cosa es estar bajo la perfecta voluntad de Dios y su diseño divino. Otra cosa es querer marcar tu propio camino y buscar tu propia gloria. En Babel dijimos que los humanos intentan hacerse un nombre, pero aquí vemos que Dios le promete a Abraham engrandecer su nombre. Y volviendo aquí al texto de Génesis, nota que el versículo 6 dice, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios ve la situación con una perspectiva futura. Él está mirando las consecuencias graves que se avecinan, el mal que se deriva del orgullo, del poder y del afán, y concluye que Él no va a permitirlo. Y aquí hay un buen juego de palabras. Una vez más el hombre dice, vamos, edifiquémonos, hagamos. Y Dios está diciendo lo mismo entre la Trinidad. Vamos, descendamos y confundamos. Dios confundió el lenguaje de toda la tierra, que hablaban un idioma. ¿Te recuerdas? En el versículo 1 dice que hablaban un solo idioma y se entendían mientras estaban construyendo, pero de pronto ya no pueden avanzar. Si hoy me imagino que los que tienen trabajadores ni en su idioma se entienden, ahora ya de pronto no hablan el idioma y ya no pueden avanzar. ¿Te imaginas? La Biblia no nos da detalles, la Biblia no nos dice si fue algo instantáneo, gradual. No tendríamos por qué pensar que no fue algo instantáneo. Si Dios vino y confundió las lenguas, quizá en ese momento empezaron a hablar otra lengua. ¿Y qué me está diciendo? Seguía pensando, seguía razonando, seguía hablando, pero cada grupo producía diferentes sonidos y se perdió todo. Se vino todo abajo. Algunos quizá hemos experimentado un poquititito de eso con el inglés cuando no entendemos muy bien qué digamos. Ahí viene el patrón. Y yo no hablo inglés y empiezas a sacar las frases. A ver, yes, no, take it easy. Me sé 4. Y ahí viene el patrón y empieza a hablar. Y sacamos la confiable, yes. O si ya nos graduamos de inglés sin barreras, yes sir, ya de ahí no salimos. Hemos experimentado un poquito y con 2 idiomas. Se habla de 70 naciones en el capítulo 10, no sé si era la misma cantidad, un montón de lengua por cada nación. Serían muchas lenguas, todos mezclados. Era obvio que ya no iban a poder seguir construyendo esa torre. Todo se vino abajo. Ahora, Dios confundió las lenguas. Acuérdense que Dios está juzgando y al mismo tiempo está mostrando misericordia. Dios está haciendo, hermanos, un acto quirúrgico para frenar el mal de la humanidad, como si Dios dijera, no permitiré que unan sus fuerzas para su propia ruina. Así Dios está mostrando misericordia. No voy a dejar que unan sus fuerzas para su propia ruina. Una vez más, lo interesante, hermanos, que sea como sea, esa dispersión abrió el camino para la historia de redención. Y ahora yo quiero que tú notes una cosa muy importante y vayas en tu Biblia a Sofonías capítulo 3. Y si se me va a perder encontrando Sofonías, ahí está en la pantalla. Mira lo que dice Sofonías 3:9. Y dice, en aquel tiempo devolveré, palabra clave. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. En Génesis 11:1 dijimos que todos eran de una misma lengua, que en el hebreo dice todos eran de un mismo labio. ¿Te recuerdas? En Génesis 11:1 dice que todos eran de un mismo labio, pero después de Babel Dios los hizo de diferente labio. Una expresión que nos enseña que se dividieron en muchas lenguas. Ahora, sígame aquí. ¿Cuál es el problema en Babel?
El orgullo los está separando de Dios, ¿verdad? Están construyendo una torre de su propia soberbia. Y al separarlos, escucha esto, hermano, al estar separados de Dios, se desarrollarían fuera del Evangelio, fuera de la promesa que Dios haría a Abraham. En cambio, el propósito de Dios es que al separarse las naciones, el Evangelio se extienda. Voy a repetir esto. El orgullo los está separando de Dios. Y al estar separados de Dios, se iban a desarrollar fuera del Evangelio, fuera de la promesa que Dios estaba a punto de darle a Abraham. En cambio, el propósito de Dios es que al separarse las naciones, el Evangelio se extienda. Dijimos que ahora ya no se entienden. Y como no se entienden, hermanos, se fueron esparciendo cada uno con sus grupos. Que hable su idioma. Mira, él habla mi idioma y ahí se van extendiendo cada uno con sus idiomas. Se van extendiendo y el Evangelio se iba a extender por todo lugar. ¿Sabes que de eso se trata el Evangelio, hermanos? ¿Sabes que todo eso se trata del Evangelio? Es el punto principal de este libro, el Evangelio de Jesucristo. Por eso no es nada más decir en el capítulo 10 es una lista de nombres y en el capítulo 11 lo único que me enseña es que las lenguas se esparcieron. Todo se trata de las maravillas de Dios. Todo se trata del Evangelio. Al extenderse y ir lenguas por todos lados, se va a extender el Evangelio, se va a extender la buena noticia, se va a extender el mensaje de Dios, quien va a enviar a Jesucristo y que ya vino alrededor de 2000 años y eso trajo gloria a su nombre. Ahora, Sofonías, hermanos, el texto que nosotros leímos, Sofonías 3:9, nos está trayendo una profecía. Por eso dice, devolveré. ¿Qué nos va a devolver? En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, pureza de labios. ¿Sabes cuándo se cumplió esa profecía? En el Pentecostés. Yo sé que ustedes lo saben. En Pentecostés se cumplió esa profecía. Un comentarista dice lo siguiente: la desgracia acaecida en Babel tuvo su reparación en una casa de Jerusalén un día de Pentecostés. La confusión de idiomas fue superado por la acción maravillosa del Espíritu Santo, pues pese a la gran barrera lingüística, cada uno de los presentes pudo entender el mensaje del Evangelio. Fin de la nota. Lo que comenzó en Babel se culminó el día de Pentecostés, que ha sido un capítulo bastante mal interpretado, y por eso quiero que vayas ahí, hermanos. Ya estoy casi cerrando, así que vamos a Hechos capítulo 2. No podemos decir qué tiene que ver Hechos, no, está totalmente conectado el tema de la Torre de Babel a Hechos capítulo 2, y por eso hay muchos malos entendidos y muchas malas interpretaciones. Mira lo que vamos a leer aquí en Hechos capítulo 2. Es bastante conocido, yo sé que tú lo conoces. Voy a leer desde el versículo 1, hermanos, ténganme paciencia. Hechos capítulo 1 y voy a ir hasta el versículo 10, 11 por ahí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No lo tenía pensado, pero ya que llegué aquí al versículo 4, mira lo que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y por eso hoy en día muchos han asociado ese tema, ¿verdad? Dice, ser llenos del Espíritu Santo es decir todo tipo de sonidos extraños de nuestra boca. No tiene nada que ver con el texto, no tiene nada que ver con el contexto. Una vez más, versículo 4, fueron llenos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablase. Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, el idioma
partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. El 11 dice, cretenses y árabes, y aquí está la clave, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Les oímos hablar en nuestras lenguas cualquier garabato, ¿no? ¿Verdad? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestro propio idioma con el que nacimos las maravillas de Dios. ¿Y qué son las maravillas de Dios? Lo mismo que vimos, hermanos, se vuelve a repetir el Evangelio de Jesucristo. Todo se trata del Evangelio de Jesucristo. Todo se trata de las maravillas de Dios en este libro. Todo se trata de las buenas noticias de salvación. Ahora estaban escuchando y cómo está hablando en el idioma que yo entiendo. Qué bueno que estoy ahora entendiéndole, pero ¿qué le estás entendiendo? El mensaje de Jesucristo. Hechos 2, hermanos, no es un pasaje para que estemos discutiendo, no es un pasaje para estar hablando de una lengua a otra, no. Hechos 2 nos está hablando del Evangelio de Jesucristo. Las maravillas de Dios es el tema más importante. Y hemos perdido mucho tiempo pensando qué significa esto, qué será esto de lenguas. Es el mensaje glorioso de Jesucristo que ahora se expandió por todos lados. Y lo que era una confusión en Babel, ahora la gente podía entender el mensaje de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. El mensaje se va extendiendo y cada vez llega más y más a los rincones de todo el mundo. Ese es el propósito de Dios. En Babel el objetivo era la honra del hombre, en Pentecostés era la gloria de Dios. En Babel se resalta la exaltación del hombre, en Pentecostés se resalta la exaltación a Dios. En Babel se enfatizaba, el hombre enfatizaba sus propias maravillas, en Pentecostés oían hablar las maravillas de Dios. En Babel el hombre se sentía digno de gloria, en Pentecostés la gloria se la lleva Dios. Y escucha esto, en Babel el orgullo levantó una torre y las voces se fragmentaron como vasijas rotas. En Pentecostés la gracia descendió como viento vivo y las lenguas se unieron en un mismo mensaje, el mensaje glorioso de Jesucristo. En Babel los hombres se esparcieron sin entenderse. En Pentecostés pueblos distintos oyeron una misma buena noticia en su propio idioma. En Babel la obra humana buscó alcanzar el cielo y terminó en confusión. En Pentecostés el cielo tomó la iniciativa y trajo comunión. En Babel el ruido desordenó al mundo. En Pentecostés el Espíritu compuso un coro donde cada idioma tuvo su lugar. Hechos 2, hermanos, está concluyendo el tema de Babel. No es nada más dispersar lenguas por dispersarlas. El Evangelio glorioso de Jesucristo va a llegar a todas las naciones. El Evangelio debe de ser predicado. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Lo que vimos hoy. No nada más decir Cristo te ama. No hay que decirles que estás construyendo sin darte cuenta una torre de orgullo. Estás alimentando tu propio orgullo cuando tú estás lejos de Dios. Quiero que terminemos reflexionando en esto, en estas preguntas, hermanos. ¿De qué maneras estaremos nosotros siendo orgullosos? No recuerdo qué pastor mencionaba que a veces hablamos de otros pecados como si el orgullo fuera algo sencillo. Es algo tan grave. ¿De qué maneras estaremos siendo orgullosos? Pudiéramos evaluar nuestra vida y decir de qué manera yo estoy siendo un esposo orgulloso, de qué manera yo estoy siendo una esposa orgullosa, de qué manera yo estoy siendo un hijo orgulloso, un pastor orgulloso, un siervo orgulloso. En la iglesia estoy sirviendo para ser visto. A Dios no lo podemos engañar y eso debería de llenarnos de temor y decir, con esto no se juega. ¿Realmente estoy sirviendo para la gloria de Dios? ¿Estoy sirviendo por su causa o estoy alimentando mi soberbia? ¿Estoy siendo orgulloso en el trabajo con las personas que me rodean? Quizá es el mejor momento para pedirle perdón a Dios hoy, porque Él escucha y perdona nuestros pecados y decirle, Señor, yo he tenido una actitud orgullosa. Pero como ya lo he mencionado, hermanos, por otro lado, si tú no eres creyente, si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Dios,
Si no tienes una relación con su Hijo Jesucristo, en cierto sentido, la manera en la que tú estás mostrando tu orgullo y soberbia es que tú estás construyendo también tu torre, lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Estás construyendo una muralla donde te sientes seguro, estás construyendo tu propio imperio. Tú ya escuchaste el mensaje de salvación, tú ya escuchaste de Cristo, y tú al rechazar ese mensaje estás diciendo: por allá Dios, yo estoy construyendo aquí mi propio imperio. Estás diciendo: yo soy mi propio Dios, yo me mando solo, yo hago lo que me plazca, yo tomo mis decisiones. Ahora, lo que nosotros leímos al final, hermanos, no es el episodio final, sino que es la antesala para una redención que se insinúa a Abraham y se consuma maravillosamente en Pentecostés. Hoy tú puedes ser parte de esa historia. Hoy tú puedes ser parte de esa promesa en Cristo Jesús, si tan solo estás dispuesto a dejar de construir tu propio reino para ser parte del reino eterno y glorioso de Dios. ¿Estarías dispuesto a hacer eso en esta mañana? Si tú estás sin Cristo hoy, ¿estarías dispuesto a decir no a ti mismo y sí a Cristo? ¿Estarías dispuesto a dejar esa torre, ese imperio propio que te estás construyendo? No trates de hacerlo con tus propias fuerzas. No digas: yo tengo tanto en el mundo que me siento con tanta fuerza, eso se va a acabar en cualquier momento. Lo valioso, lo eterno es Cristo, porque eso perdura para siempre. No trates de arreglar tu vida con tus propias fuerzas. No trates de solucionar tus problemas con tu propio dinero, con tu propio imperio. Deja eso y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. De esa manera podrás encontrar el verdadero evangelio, gozar de la gloria de Cristo y dejarás de darte gloria a ti mismo. Pónganse todos de pie. Hermanos, es muy importante y muy bueno conocer a Dios. Ahí está la clave, ¿verdad? Qué importante es conocer al Dios de la Biblia. Qué importante es conocer al único digno de gloria, porque entre más tengas arriba a Dios en lo más alto, más como una pequeñita hormiga te vas a sentir. Eso es bueno, que reconozcas que el único digno de gloria es Él. Cuando tú tienes a Dios allá, estás reconociendo lo pecador que tú eres. Ese es el primer paso. Por eso hay un choque. Por eso estás como que, yo no quiero nada con Dios. Es que tú estás construyendo tu propio imperio. Como lo dijimos, te has puesto los guantes y has estado luchando criatura contra el Creador. El único digno de toda la gloria es Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Quizá, como lo hemos mencionado, es un buen tiempo para decir: Señor, perdona mis actitudes pecaminosas. Yo no me puedo perdonar a mí mismo. Yo no puedo perdonar mis propias faltas. Yo no puedo perdonar mis fracasos. Yo no puedo perdonar mis propios errores. Eso es tarea de Dios, el cual obra a través de su Hijo Jesucristo y a través de la persona del Espíritu Santo. Arregla nuestros problemas, Señor, porque tú lo puedes hacer, nosotros no. Perdona todas nuestras actitudes orgullosas que a veces diariamente nosotros tenemos. Y como hijos de Dios no estamos demostrando la vida que Cristo nos vino a enseñar, y estamos a veces actuando igual como los de afuera con este tipo de actitudes que a veces nos bloquean incluso de tener una buena o una sana relación con nuestros hermanos en la fe, porque hay algo dentro de nosotros que no nos deja. Señor, que podamos pedir perdón constantemente para sacar todo eso de nuestra vida y estarnos vistiendo cada día más de ti, de tu gloria, tu carácter. Así que perdona cada pecado nuestro, Señor, que como creyentes hemos cometido relacionados al orgullo, pero también te pido por cada persona que está hoy sin Cristo, que como lo hemos ilustrado, son personas que están construyendo sus imperios, pero esos imperios pueden ser tumbados en una milésima de segundo por el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, te pedimos por esas personas que pueden estar aquí presentes, o quizá familia o lejos de este lugar. Todo lo ponemos en tus benditas manos, y que sea el Evangelio glorioso de Jesucristo el que nos transforma.
Te adoramos, Señor, te bendecimos, levantamos tu nombre y te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a cantar al Señor.